Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, bendecidos, son bendecidos con toda la bendición espiritual. Que le hable su amigo, el apóstol José Álvarez. Estamos acá en Bayamón. Hoy es un día de gozo, una noche de gozo, de corregir inmediatamente. Es un momento de mucho gozo, de mucho regocijo. Hoy es un momento en que vamos a disfrutar de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Padre Celestial que ha estado derramando sobre todos nosotros, sobre usted y sobre nosotros que estamos en este momento eh, expuestos total y absolutamente sujetos y sometidos a nuestro Padre Celestial. Esta noche vamos a estar en un conversatorio con mi amigo, el pastor Tony Cáceres. Él está pastoreando en Denver, Colorado. Pastor Cáceres, por favor, Tony, dale un saludo a todos estos hermanos hermosos. Gloria a Dios. Claro que sí, muchas bendiciones a todos en esta hermosa tarde, a ustedes allá en noche, aquí todavía es tarde, son las 7 de la noche acá en Colorado todavía. Es un honor, de verdad que me concede el eterno Dios este tiempo con personalidades como ustedes que me honra el poder compartir este momento. Así que bendigo y les saludo a todos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Amados hermanos, al pastor lo conocemos de mucho tiempo, muchos años ya, muchos años. Muchos días. Amén, amén. Y hemos estado unidos y hemos estado en conversación. Hubo un momento en que él se fue para allá, para Denver, y ahí pues se suspendió, pero nos encontramos luego en las reuniones de la organización a la cual pertenecemos, Sunshine. Y en esas reuniones pues volvimos a hablar y ha sido maravilloso. Para mí ha sido de mucha bendición, por lo cual le doy toda la gloria y toda la honra a mi Padre Celestial. Hoy vamos a estar hablando de una persona que fue su mentor por mucho tiempo, directamente fue su mentor, una persona que ha sido mentor mío, no con la cercanía y con la eficacia que fue mentor de él, pero yo he estado cerca y iba allá al ministerio que esto viene. Y ya usted sabe que vamos a hablarle de Gigi Ávila, que hace ya, yo creo que fue en el 2013 que él partió con el Señor, ¿verdad? En el 2013, ya van como 7 años. Mira, 7 años, el número perfecto, gloria a Dios es toda la gloria. Y realmente, pues, ustedes, los miembros de la iglesia, me han escuchado hablar del hermano Gigi Ávila, una persona que yo admiro mucho y que me gustaría que se manifestase esa presencia como se manifestaba sobre él aquí en la tierra. Bueno, yo no voy a hablar mucho porque el que realmente tiene la experiencia relacional con él es el pastor Cáceres. Así que, pastor, el tiempo es suyo y a medida que yo tenga alguna pregunta, pues se la hacemos y disfrutamos en el tiempo que vamos a estar compartiendo. Amén. Gracias, gracias, apóstol, gracias. Es un honor para mí hacer memoria de Amén. la vida de un hombre como lo era Gigi Ávila, y más bien de lo que era Dios en la vida de Gigi Ávila. Amén. Eh, de mí le puedo decir que 2 años después de yo haber nacido, mi mamá se convierte en una campaña de Gigi Ávila en República Dominicana. Wow. Soy dominicano. Y eso fue bajo algo extraordinario de Dios, porque Dios era quien exaltaba la figura de Gigi Ávila. Él siempre nos decía, hijos, si ustedes quieren bendición, manténganse como alfombra. O sea, nosotros entendíamos el concepto de lo que era alfombra, o sea, de que pase Dios por encima de ustedes y la bendición de Dios llegará a la vida de ustedes. Pues a los 2 años de yo haber nacido, él hace una campaña en República Dominicana, en mi ciudad natal, Barahona, y allí se dio un evento muy extraordinario, apóstol, mis hermanos que nos escuchan. Y es que mientras él predicaba, siempre allí lo respaldaba la presencia de Dios en todo lo que él hacía, en todo lo que él se movía. Y en ese momento no fue la obsesión, sencillamente una mujer que practicaba la brujería salió, decía mi mamá, me contó mi mamá, salió disparada por el aire y los muchachos
los que nosotros decimos República Dominicana, los tigres, Ajá, ajá. que son los Tiguerito, muchachos que andan, tiguerito. los tigueritos que andan haciendo maldad en la calle, le cayeron atrás a la mujer. Y esta mujer justamente cae en la puerta de la casa de mi mamá, tocándole la puerta a mi mamá, pidiéndole ayuda, que por favor la ayudaran porque venían los tigueritos buscándola. Y es entonces cuando ella le cuenta a mi mamá, no, es que hay un hombre ahí que no hay quien lo resista. Este Wow, hombre comienza a hablar y se manifiestan unas cosas y nosotros tenemos. Bueno, y entonces mi mamá dice, bueno, pues yo voy a ver qué pasa con ese hombre. wow, Y llegó a la otra noche, llegó a la campaña del hermano Gigi Ávila, y es ahí donde se convierte a Jesucristo, wow. en los años del 60. Esta mujer luego yo participé de la misma iglesia con ella. La conocí cuál era la mujer, también me dio su testimonio de lo que había pasado. Yo era muy jovencito. Pero hay un detalle, apóstol y hermanos, que yo quiero señalarle. A la edad de los 15 años, ya yo hice mi propia decisión por Jesucristo a los 13. Y recuerdo muy bien que un señor eh, que vivía en mi campo, yo vivía en un campo de Enriquillo, eso es al sur de República Dominicana. Este señor llegaba, me dijo, ¿tú te convertiste? Digo, yo no, yo volví a la iglesia porque yo estoy caminando detrás de mi mamá desde pequeño. Mi mamá era pastora, la mandaban de misionera a diferentes lugares a abrir iglesias. Y yo andaba detrás de ella. Le dije, no, yo volví a la iglesia después que llegué aquí al campo. Entonces el hombre me dijo, yo quiero que tú vayas a mi casa, porque hay un hombre que desde que ese hombre comienza a hablar por la radio, yo comienzo a temblar y no me puedo aguantar. Gloria a Dios. Y él me decía, y lo raro es que no puedo dejarlo de escuchar. Siempre tengo que aprender el radio a las 6 de la tarde para escucharlo. Y me pasa lo mismo. Y allí es cuando yo voy a la casa de él, que era familiar mío, y le comencé a escuchar a este hombre que decía, y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Ahí comencé a escuchar por primera vez a este hombre, Gigi Ávila. Luego, a la edad ya de 16 años, ya yo entro a la universidad, comienzo a estudiar en la universidad y me tengo que mover a la ciudad capital. Y justamente a la iglesia donde me voy a congregar era la iglesia donde el que dirigía las oficinas de Gigi en República Dominicana. Wow. Dios venía cuajando su tiempo y su momento para hacerme estar en este ministerio. Cuando ya yo estaba a punto de salir de la universidad, apóstol, era ya a los 17 años, yo entré de temprano a la universidad, yo estaba estudiando una ingeniería en informática. Y cuando ya estaba a punto de terminar la universidad, me entra una llamada de Puerto Rico y me dice, mira que el hermano Gille quiere hablar contigo. Y yo digo, hermano Gille, bueno, vamos a ver. Y me dice, mira, mijo, yo necesito que tú te encargues de la oficina. Tenía 17 años, porque el hermano que la dirige está renunciando. Y yo dije, Dios, ¿y ahora qué hago? Mi carrera y el ministerio, ¿qué hago? Y Wow. tomé la decisión más sabia. Dije, no, me voy con esto. Siempre he amado al Señor Jesucristo de muy niño. Y dije, me voy. Dije, sí, vamos a echarle mano al ministerio. Y desde esa edad comencé a dirigir las oficinas de República Dominicana. Posteriormente, en el 94, como me casé con una muy buena hermana puertorriqueña, me fui a vivir a Puerto Rico y llegué y un día le dije, Gigi, mira, yo quiero venir para acá, mi esposa es de acá y me dice, yo estaba esperando que tú me dijeras eso, quédate aquí conmigo. Digo, bueno, pues tengo trabajo. ¿En qué año fue eso, pastor? Eso fue en el 94. Ya en el 95 yo me estaba haciendo residente en Puerto Rico. Wow. Y me quedé desde ahí hasta el 2014 cuando el Señor me llama a pastorear aquí a Colorado. Mi vida alrededor del hermano Gille fue una vida de mucha experiencia, mucha enseñanza, mucho aprendizaje, porque Gille era un libro. Todo lo que este hombre de Dios hacía, decía y se proponía hacer,
se quedaba impregnado en el corazón de los que estábamos alrededor de él. Contarle del hermano G. Ávila, creo que el tiempo aquí no nos daría a nosotros. Pero haré lo posible, haré lo Amén, posible. amén, amén, amén. Sé que hay muy buenas experiencias, muy buenos testimonios de edificación. Yo estoy plenamente convencido que han de ser testimonios que nos van a provocar en nosotros ese despertar en el hombre interior, para que todos, hombres y mujeres, pues realmente anhelemos esas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Y más, esto es muy lo que yo considero, pastor, y más que las manifestaciones que son importantísimas, el hecho de que tengamos ese desarrollo del carácter, como lo desarrolló el hermano Gigi Ávila, esa pasión por las almas, ese amor por el Padre, esa búsqueda del Padre, esa constante búsqueda en ayuno, en vigilia, en oración, que yo sé que él lo hacía, y eso fue una de las cosas que nos motivó a nosotros en nuestro ministerio a envolvernos en los ayunos y en la oración, viendo y entendiendo que una de las razones principales, y me corrige, pastor, en toda confianza, una de las razones principales del éxito y de la presencia manifestada del Espíritu Santo era su dedicación y su consagración a estar buscando más y más presencia y más presencia, pagando el precio que fuese, o mejor dicho, disfrutando del precio que fuese. Amén, pastor. Apóstol, Gigi era insaciable por la presencia de Dios. Wow. Se lo puedo decir con toda certeza, con toda seguridad y sin temor a equivocarme. Porque no me voy a equivocar al decirlo. Gigi, vuelvo y repito, era insaciable por la presencia de Dios. Este hombre, a pesar, además de los 40 días que ustedes saben que él tuvo de ayuno encerrado, que no lo veía nadie, ni su propia esposa, era Dios y él nada más en su sótano. Gigi acostumbraba a cada momento, 7, 14 días de ayuno encerrado. No lo veía el ministerio, no lo veían sus hijos, no lo veía la esposa, no lo veía nadie. Él y Dios, nada más. Y luego, y todavía en sus años ya postreros, terminando su tiempo, todos los jueves, Gigi se encerraba en ayuno. Ese día no tomaba llamada, ese día no atendía a nadie, ese día era él y la presencia de Dios. Sin aclarar que su horario de oración comenzaba a las 4 y las 5 de la madrugada. Y eran las 8 de la mañana y ese hombre estaba de rodillas, llorando, Oh, llorando, llorando. No era orando así, no, era con llanto, que uno sentía que era un llanto que le salía de lo más profundo de su corazón. Y hay una experiencia que nunca me olvido, apóstol, y es que estando Gigi en su momento de enfermedad, cuando le dio el derrame, se le escapó a la hermana Yeya, y como yo era de las personas que estaba ahí para asistirlo, buscarlo, llevarlo al ministerio, regresarlo a su casa, estar orando con él, Yeya me llamó y me dijo, Tony, se me escapó Gille, porque le teníamos una guardia montada para que no se saliera de la casa y se fuera de madrugada, porque le habíamos inclusive hasta desactivado los vehículos porque él por la presencia de Dios, orar, buscar al Señor, era insaciable, le digo. Bueno, y wow. cuando ella me llama y me dice esto, Tony, era de madrugada, a las 5 de la mañana, yo salí digo, no te preocupes, yo sé dónde está. Me fui al ministerio y busqué a otro hermano del ministerio que se llama José Rodríguez, le dicen Tingo, y llegamos al lugar y encontramos allí en una esquina llorando, apóstol. Esto fue algo que a mí me marcó para siempre de la vida de Gigi. Y su llanto era, Señor, que ni uno de estos muchachitos que trabajan aquí conmigo para ti, ni uno se me pierda. Wow. Y era un llanto quebrantado de lo más profundo de su corazón. De lo más profundo de su corazón lloraba Dios. Y yo arrodillado al lado de él y el otro hermano, nos mirábamos y decíamos, este hombre no tiene padre. Él enfermo en una condición que acababa de venir, saliendo prácticamente de esto,
y lloraba por nosotros, por lo que con él trabajamos allí para que ni uno de nosotros nos perdiéramos. Wow, wow. Padre. Eso nos marcó, marcó mi vida de una forma que todavía lo recuerdo y lo recuerdo con no sé ni cómo explicárselo, con un gran sentido en mi corazón, porque nunca he visto a alguien llorar y gemir por sus hijos, para él éramos hijos, Amén, amén. como este hombre. Se paró de allí a las 8 de la mañana, Wow. 8 de la mañana, y nos dijo, ahora se pueden ir, yo me voy a comerme la avenita de Yeyucha, porque decía así a Yeyo. Y nosotros nos paramos, nos fuimos. Yo dije, no, no solamente tenemos un jefe, no tenemos un jefe, tenemos un padre, un padre. Otra de las experiencias que marcaron, apóstol, si usted me permite contársela. Sí, queremos que nos las cuente. Sí, yo acostumbraba a manejarle el vehículo para el aeropuerto. Yo era el director de coordinación de él. Yo manejaba la agenda del hermano Gille. Ya usted sabrá la cercanía que podría yo tener con él. Y un día lo llevaba hacia su casa. Y hay un lugar donde le llaman el monumento al soldado en Camuy, que está frente al cementerio, Sí, que se sí. desvía hacia el pueblo, de la número 2 hacia el pueblo. Ahí no paramos, si había un joven adicto a las drogas que se paraba a pedir dinero ahí. El muchacho se acercó, le pidió, le sacó la cartera y él nunca daba un peso, nunca. Él buscaba el billete fuerte que tuviera y se lo dio al muchacho. Y yo lo miré y al instante comenzó a llorar. A llorar. Y yo sabía que había caído bajo la unción de la presencia, porque yo sentía lo que se estaba moviendo en la vida de él. Y de momento paró y comenzó a hablar. Después que habló un poco de lenguas, dijo, es que me lo hiciste a mí. Me lo Wow. hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Y cuando dijo la tercera vez, me lo hiciste a mí, este hombre cayó bajo un llanto y le decía, Señor, yo no soy digno de que tú me uses para servirte de esta manera. Alabanza. Le digo que esta experiencia me enseñó que lo que nosotros hagamos por alguien, se lo estamos haciendo directamente a Dios. Porque yo lo que escuchaba en aquel momento era a Dios decirle a Gille, lo que acaba de hacer me lo estás haciendo a mí. Amén. Sí, sí, sí. Por eso cuando le iba manejando en las carreteras, él me decía, párate. Yo me detenía aunque sea en medio de la calle porque ya él veía a alguien y veía la necesidad y sentía la necesidad de ayudar a ese alguien, de bendecir a ese alguien. Lo que es eso y que usted le dijera, allí llore por mí, mire eso, ay, si nosotros dejábamos correr el vehículo, aunque sea un segundo más, porque nos Wow. encontrábamos con el alón de orejas rápido. Párate, que no ve que hay alguien ahí que necesita que le ministremos. Wow. O sea, amor por las vidas. El amor por las almas perdidas era su pasión. De esto le puedo decir que en todas las campañas que nosotros hacíamos teníamos que tomar todos los nombres de las personas que se convertían. Y él no lo hacía para tener un número. Él lo hacía porque él se llevaba, terminaba el evento, se subía a su vehículo y desde ahí comenzaba a orar por esas vidas. Señor, que ni uno se pierda. Señor, y clamando, y clamando, y clamando. Llegaba al lugar donde estuviera hospedado, se entraba a su habitación, seguía orando por esas vidas que se acababan de convertir. Y al otro día, a las 5 de la mañana, todo el mundo tenía que estar de rodillas clamando por esas vidas que se habían convertido. Aleluya. Gloria a Era Dios. una pasión por las almas, que les puedo decir con todo el respeto, porque yo sé que tú eres un hombre apasionado.
que muy pocos evangelistas con los que yo me he encontrado en el camino tienen por las vidas. Gille, además de que era apasionado por la presencia de Dios, era un hombre apasionado por cumplir el llamado de Dios en la tierra. Wow, wow, wow. Está tremendo, pastor, está tremendo lo que nos está trayendo, porque son cosas que realmente, por lo menos yo no había escuchado del hermano Gille Ávila, y creo que muchos otros de nosotros no habíamos disfrutado de esas vivencias, yo lo llamo. Son vivencias que son extremadamente bíblicas, para mí son bíblicas, porque sé de lo que, y lo relaciono inmediatamente con la palabra de Dios, lo que me está diciendo, que es el Señor hablándole a él para que él haga lo que dice la palabra. Precioso. Continuamos. Él lo decía tan, es que yo puedo decir que no era Gille, era Dios hablando a través de Gille. Me lo hiciste a mí. Wow. Y luego que se lo dijo 3 veces, el hombre cayó bajo una unción de lengua, que eso era imparable. Imparable. Y cuando, en llantos, y cuando pudo hablar en su idioma, lo único que dijo: Señor, yo no soy digno de que tú me permitas servirte de esta manera. Wow. Aleluya. Alabanza al Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios. Impresionante, de verdad. Impresionante ese estilo de vida que es el que todos debemos de llevar realmente. No lo hacemos, pues no hay excusa, no hay excusa. Pero hablarle de Gille como jefe, si me lo permiten. Sí. Gille no era un jefe, Gille era un compañero. Como él decía, éramos participantes. Todo el que estaba en el ministerio era participante. Y él decía: la unción que yo cargo, la tienen ustedes. Amén. Y era verdad, porque salían los evangelistas del ministerio y Dios los usaba igual como si fuera Gille. Él lo decía: es que la unción que Dios puso en mí, él me dijo que le está sobre ustedes. Y era algo extraordinario. Pero Gille no era un jefe, le digo. Gille era un ministro, compañero, padre. Él nos reunía. Allí el que llegaba al ministerio, antes de yo llegar a Puerto Rico, todo el que decía: el Señor me dijo que yo tenía que venir a trabajar aquí con usted. Digo, él le decía: bueno, no hay problema, vamos a la prueba. Eran 7 días de ayuno. si venció esos 7 días de ayuno, eres miembro del ministerio. No éramos empleados, éramos miembro del ministerio Cristo Viene. Y entonces allí, esa era la prueba. Si pasaste esa prueba, eres miembro. Si no la pasaste, no puedes trabajar con nosotros. Ese era el espíritu que se movía allí. Por eso siempre había un lugar de ayuno y un lugar de oración. Habían personas en el ministerio que solamente todo su trabajo era orar. Y toda la semana tenía que haber por lo menos 2 y 3 personas en ayuno en diferentes días. Vuelvo y repito, no era un jefe, él no daba órdenes. Hay que hacer. El primero que hacía era él. Él decía: hay que ayunar, el primero que estaba ayunando era él. Hay que predicar, el primero que estaba buscando cómo ganar un alma era él. Y siempre el ejemplo lo ponía él en todo. El ejemplo era él primero. Nosotros sencillamente seguíamos. Y era un hombre que tenía una fe de esa que le llaman la emuná, ¿verdad? Que hoy conocemos que es emuná, la fe emuná. Era una fe inquebrantable. Él decía: Dios me dijo. Y para nosotros, cuando él decía Dios me dijo, era todo bajar la cabeza y decir qué es lo que hay que hacer. Porque ya sabíamos que el éxito estaba seguro. Wow, gloria a Dios. ¿Hay alguna experiencia relacionada con este tipo
de Dios me dijo que recuerde? Sí, una que es graciosa, es muy graciosa, porque cuando Dios llama allí a los satélites, que la gente lo Ajá. escuchó mucho en Puerto Rico, se dio él reúne a todo, primeramente a todo el equipo de lo que era la cadena del milagro para el entonces, y le dice, Dios me dijo que entráramos a los satélites. Todos dijeron, esto es una locura. Todos. Luego reunió al equipo, a todo el cuerpo del Ministerio Cristo Viene y dice, vamos a entrar a los satélites. Todo el mundo comenzamos a decir, esto es una locura. ¿Con qué dinero? ¿De dónde vamos a sacar eso? Y dijo, y no es tiempo parcial, son 24 horas. Y ahí fue donde todo el mundo dijo, ¿qué es lo Ah, que estamos oyendo? Y no, rápido dio las instrucciones, comiencen a trabajar, que esto es lo que Dios nos va a entregar. Y cuando vinimos a ver, teníamos 4 satélites en el aire, transmitiendo 24 horas. La gente nos preguntaba, ¿y cómo ustedes lo hacen? ¿De dónde ustedes sacan el dinero? Nosotros decimos, ni nosotros sabemos cómo se lo explicamos a ustedes. Porque él tenía algo y era algo en lo que él siempre, y lo decía a manera de chiste, ¿verdad? El que invita paga. A Ajá, mí me sí, invitó él, así que pague él. sí, sí. Eran experiencias. Digo, esta experiencia de los satélites fue que no, a todo el ministerio, no hay alguien allí que usted le pregunte que no le diga lo mismo. Comenzamos, creo que a creer más en el Dios me dijo. Sí, Ah, sí, porque realmente no sabíamos, apóstol, de dónde salía el dinero. Se llegó a pagar de satélite más de $350,000 mensuales, wow. más los gastos operacionales del canal y demás, empleados del ministerio. Y cuando no había dinero, él decía, bueno, ayudarle a orar porque ya todo el mundo sabía que, y llegaba fin de semana, llegaba fin de mes, y ahí estaba el dinero para cumplir todos los compromisos del Ministerio Cristo Viene. Veíamos a Dios respaldando la vida de Gille de una manera fuera no fuera de lugar, no, esa palabra no va a sonar bien. Es sobrenatural. Sobrenatural es la palabra, gracias, apóstol. Sí. Era sobrenatural. El liderazgo de Gille, o más bien el liderazgo del Espíritu de Dios en la vida de Gille, era algo sobrenatural. Sobrenatural. He visto, como le dije, he tenido la oportunidad dada por Dios a través del ministerio de tener contacto con muchos otros evangelistas, pastores y hombres de Dios, pero era un liderazgo del Espíritu. Precioso, precioso, precioso. Gille Ávila era un liderazgo del Espíritu. Amén, amén, amén. Yo estaba pensando antes en el día de hoy, fue en el día de hoy mismo fue. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que hay una nube de testigos que nos están observando. Y esa nube de testigos la componen santos de Dios que, que sobresalieron en el ministerio, en su ministerio, por su obediencia, por su dedicación y por su consagración. Después que yo tuve conocimiento de quiénes componen la nube de testigos, yo veo ahí a T.L. Osborne, a Oral Roberts, hasta el hermano, varios, esos vienen a mi corazón así de momento. Y yo veo que ahí está también el hermano Gille Ávila, Moisés Cerulo, que partió hace pocos días, pocos días, creo que este mismo mes. El sábado pasado, sí. Sí, yo soy lo que yo percibo en mi corazón es que todas estas personas que fueron sin motivo de adoración ni de idolatrarlo, pero fueron generales aquí en el reino de Dios, por las vidas que ganaron, por la forma en que se movió el Espíritu Santo sobre ellos, por lo que hizo Dios a través de ellos.
realmente fueron generales en el ejército de Dios. Esos son los que yo veo que están en esa nube de testigos observándonos a nosotros. Y yo veo ahí al hermano Gigi Ávila con su sonrisita y tranquilito, y sobre todo manso, porque yo jamás en toda mi vida he conocido a un hombre más manso y humilde que ese, a pesar de que en la forma en que Dios fluía a través de él se mantenía, y esto usted lo sabe mejor que yo, obviamente, con esa mansedumbre y con esa humildad, que él siempre consideraba a todos los otros mejor que él. Siempre, yo fui 2 veces a su oficina, cuando estaba en el programa del mediodía. Fuimos 2 veces con algunos hermanos de la iglesia, y las 2 veces que fui, él me trató a mí como superior a él. Yo decía, este hombre es demasiado. Y yo sé quién es Gigi Ávila, yo sabía el ministerio que él tenía, y yo sabía lo que el Señor estaba haciendo a través de él, y él me puso a mí en una posición que superior a la de él, y yo me sentí avergonzado realmente, abrumado por ese comportamiento, pero pude entender que debido a eso es que Dios lo utilizaba. Una de las razones, no esa nada más, una de las razones es por su mansedumbre y por su humildad. Hay datos sobre ese aspecto y otro que si me permite le cuento, Sí. que le quiero revelar. Una vez surgía en Puerto Rico un evangelista que él lo sentía con alguna capacidad de poder ministrar o crecer en el Señor, y ella rápido lo mandaba a buscar. Wow. Rápido. ¿Y sabe para qué Gille lo mandaba a buscar? Para hablar por él y decirle, ora por mí. Amén. Y él agarraba a esa persona y comenzaba a hablar de esa persona donde quiera que él iba. Este evangelista Dios lo está usando. Este es un hombre de Dios. Este es un pastor de Dios. Buscaba la manera de que esa persona creciera. Nunca escuché, apóstol Gille hablar de un evangelista, de un pastor. Bueno, recuerdo que un día hizo una reunión en su oficina y llegaron unos pastores. Y dentro de esos pastores comenzaron algunos a hablar de otro pastor. Y él no estaba en su escritorio, estaba cambiándose una camisa. De momento él salió, se sentó en su oficina, yo estaba allí, dio un manotazo y dijo, reprendo el espíritu de murmuración. Todo el que estaba allí se quedó mudo y dijo, mi oficina es para bendecir la gente. Gloria a Dios. Yo no permito que se hable aquí en esta oficina de ningún otro ministro de Dios. Yo estoy aquí para bendecir la gente. Gloria a Dios. Le digo que tenemos vivencia, lo que es hoy. Y es saber que en un país hay un ministro que se está levantando, un evangelista. Rápido allí buscaba la forma de cómo hacer contacto con él. ¿Y sabe lo que hacía el apóstol? Él separaba de su ofrenda una cantidad mensual y se la mandaba a ese evangelista. Aleluya. Y usted dirá, bueno, pues Gille ganaba buen dinero, era el hombre del momento, tenía quizás buena entrada. Yo cobraba más dinero en el ministerio que cobraba allí. Ay, ¿cómo es eso, pastor? Sí, el sueldo de allí eran $300. Semanales. Semanal, y cuando se lo aumentaron a 300, ¿sabe lo que él hizo? Sacó 100 y dijo, yo no necesito más de esto. Y lo devolvía mensualmente al ministerio Cristo Viene. Todas las entradas que entraba, todo lo que entraba al ministerio por instrucciones del hermano Gille, se tenía que sacar el 10% y eso iban dirigido a pastores, evangelistas y hogares de rehabilitación. Wow. Qué lección. Él hacía esto, cuando entregaban el dinero, pues le entregaban ya
cambiado el cheque, él hacía esto. Con esto yo me mantengo. Dime, señora, ¿a quién le mando esto? Aleluya. Así se mantuvo hasta el último día que yo le vi, que fue un día antes de él morir. Guau, pastor. O sea, él no estaba Recuerdo por el es, dinero. Él no estaba por el no, dinero. no, eso para él no era. Bueno, una ocasión llegamos a Oregon, a una campaña que yo le coordiné, y los pastores tuvieron la osadía. No, hermano Tony, vamos a ponerle una limusina allí, y es que cuando él venga, el primer día se montó de la campaña, el segundo día me hizo despedir a la limusina. Pero Gille, mire, yo no soy yo, son los pastores. No. Búscame una guaguita cualquiera por ahí que me llegue a la campaña. Con eso para mí es suficiente. Y después me decía, a mí lo que me interesa es que las almas se salven. Después que eso Dios me conceda eso, ya yo estoy pago. Qué tremendo. Ya yo estoy pago. Y nosotros vivíamos, todos los coordinadores, sabíamos que allí lo que le interesaba eran las almas. Y él decía, no importa lo que gastemos para una campaña, lo importante es que una vida que se convierta, ese es el pago de nosotros. Esa era una vida que nos dejó mucha marca, mucha apóstol. De verdad que se me hace un taco poder recordar todas esas cosas que viví con el hermano Gilla. Precioso, precioso. Fuimos a Panamá ya cuando en el 2010 estábamos haciendo una actividad para irlos retirando de aquellos lugares donde Gille había tenido éxito, porque Gille había tenido mucho éxito donde quiera que iba, pero esos lugares donde movió la ciudad completa. Y una de ellas que cogimos fue Panamá. Y llegamos a Panamá a esta actividad que le coordinaron los pastores allá. Y recuerdo que él estaba, no podía hablar bien, no podía expresar bien lo que quería decir. Pues lo llamamos para irlo retirando. Y de momento Gigi estamos sentados. Recuerdo que Wanda Rolón estaba en esta actividad. Y comenzó un pastor a elogiar el ministerio del hermano Gigi. Y no, que las almas, que esto y aquello. Y Gigi dio un salto. Un hombre que casi ya no se podía ni mover. Dio un salto, le quitó el micrófono, levantó la mano al cielo y dijo, la gloria aquí es para el jefe de allá arriba. Aquel estadio se quiso caer porque fue algo tan palpable. Él estaba sentado en la parte de atrás en una silla. Él se levantó, fue y le quitó el micrófono a la persona con la autoridad que tú sabes que él tenía y le dijo, no, la gloria de allá arriba. Yo lo que soy es un cabezón aquí abajo. Él siempre decía así, cabezón, cabezón. Cabezón, yo lo que soy es un cabezón. Fueron momentos extraordinarios. El liderazgo del Espíritu en la vida de Gigi Ávila trascendía a la capacidad que él pudiera tener de liderazgo, porque era Dios mismo operando a través de Gigi Ávila. Y lo digo no para darle la gloria a Gigi Ávila, sino para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque eso fue lo que nosotros vimos. A Dios operando a través de la vida de Gigi Ávila. Él era un hombre común y corriente como todos nosotros, pero su obediencia y su dedicación y su pasión por la presencia de Dios lo mantenía activo. Mira, apóstol, en una ocasión, ya allí ya no llegaba casi al ministerio, pues nosotros lo cuidábamos, lo manteníamos, le quitábamos la llave, hacíamos todo lo posible para que él no saliera de su casa. Y en una ocasión llegó, no lo esperábamos, se fue departamento por departamento. Y esto que le voy a contar me toca a mí en lo personal. Yo estaba teniendo alguna aflicción con la persona que estaba
tomando la dirección del ministerio. Yo decía, no, ya no vale la pena. Ya ni casi viene acá, no puedo hacer mucho. Y él llegó al departamento donde yo estaba, me agarró la oreja. Era la manera de él corregirnos. Cuando él quería corregirnos sin decirnos nada, la mano agarraba la oreja y nos hacía este muchachito. Y ya nosotros sabíamos que era un jalón de oreja lo que me estaba dando. Él me miró fijamente a los ojos, me tomó la oreja y me dice, tú y yo trabajamos aquí para el de arriba. Y volvió y me dijo, recuerda, tu trabajo es para el de arriba. Y señaló de arriba. Se le salieron dos gotas de lágrimas y siguió caminando. Él sabía ya la ciudad. Ya él sabía. Esas dos palabras ministraron mi corazón. Tu trabajo, tú y yo trabajamos aquí para el de arriba. Recuerda, y me hizo, recuerda, tu trabajo es para el de arriba. Amén. Precioso, preciosa enseñanza. Yo dije, me rindo. No hay alternativa. No hay alternativa. No hay alternativa. Era Dios trabajando a través de la vida de Gille. Nosotros veíamos un hombre, pero realmente quien estaba usando ese hombre era él. Era Dios. Era Dios. Precioso. Pastor, me gustaría hacerle una pregunta con relación a nuestro hermano Gille Ávila. A su mejor entender, ¿qué características, cualidades, qué elementos desplegaba nuestro hermano Gille Ávila que provocaron que él tuviese esa presencia manifestada a donde quiera que él iba? Porque yo sé que él iba a la República Dominicana, iba a Chile, iba a Perú, iba hasta Australia, y donde quiera que iba, una presencia sublime del Espíritu Santo haciendo milagros de todas clases. ¿Qué cualidades usted puede atribuirle? Que yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros, y a su mejor entender que recuerde con relación a su ministerio. Hay dos cualidades en el ministerio del hermano Gille Ávila que yo puedo entender que le dieron el éxito que él tuvo en el ministerio. Primero, su humildad, que la veo mucho en usted, apóstol. Gloria a Dios. Y doy gracias a Dios por eso. La humildad de Gille. Él no permitió nunca, 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 nunca que nadie lo exaltara, ni que el ego le llegara a la cabeza. Esa ocasión que le hablé de Panamá, recuerdo cuando llegamos al aeropuerto, una mujer le dice a otras, miren quién va ahí. Y las otras, ay, siguieron en todos los kioscos que hay dentro del aeropuerto. Siguió la voz corriendo que estaba cruzando por allí, era Gille Ávila. Inclusive algunas aeromosas. Y vinieron y se reunieron donde él estaba. Y algunas de ellas se tiraron al piso. Tomaron las manos de él y la fueron a besar. Y yo vi a este hombre agarrar a estas mujeres, agarrarlas así, ponerlas de pies. Y dice, no haga esto. Wow. Pero un grito así de no haga esto. Al único que usted tiene que adorar es a Dios. Aleluya. Todo el que estaba allí se quedó espantado porque fue algo tan que llenó el lugar. La expresión de él, no haga esto. A estas mujeres, eran 2 o 3 que se tiraron delante de él, las otras las rodearon. Y agarró por las manos, no hagan eso. El único que merece la gloria y la adoración es el Señor, y levantó para el cielo las manos. Después de eso, fue y se sentó y comenzó a llorar. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo lo veía y decía, pero Dios mío, este hombre, su humildad. Y lo otro, además de su humildad, era su pasión por Dios.
Gille era apasionado por Dios. Él amaba a Dios. Si Dios le decía a Gille, tírate del balcón, él se tiraba sin problema. Si Dios le decía a Gille, deja todo, Gille dejaba lo que sea. Yo puedo decir, apóstol, y casi sin temor a equivocarme, que Gille abandonó su propia vida por vivir la vida de Cristo. Amén. Amén. Porque todo era honrar al jefe. Y su jefe era el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria. Aleluya. Todo lo de Gille, todo era honrar a Cristo. El jefe, eso era lo de él. Esas dos cualidades, su pasión por Dios, su entrega, porque la entrega de él era algo que yo no la puedo ni describir, de verdad. La entrega de Gille hacia Dios, yo no la puedo describir. Y su humildad. Yo viví su humildad. Todo el mundo era superior a él. Todo el mundo. Ay. Yo tuve una experiencia de su humildad cuando lo visité en una oportunidad que fui con algunos de los pastores. Habíamos una pareja y yo de pastores. Y yo no le había dicho esto, pero permítame compartírselo. Yo lo he compartido en la iglesia, esto que le voy a decir. Y cuando terminamos la conversación, yo le dije, ore por nosotros. Y él oró por nosotros. Y cuando terminó me dijo, haga usted ore por mí, y se puso de rodillas delante de mí. Él se puso de rodillas para que yo orase por él. Yo no sé lo que pasó, porque de ahí yo no me acuerdo de nada más. Yo sé que cuando yo lo vi de rodillas, todavía yo estoy impresionado con esa acción de él. Y lo he dicho en la iglesia, y no una vez, lo he dicho varias veces. Y todavía yo vivo ese momento de un hombre de tanta aceptación de parte de Dios, que es lo que yo puedo decir realmente por los frutos, obviamente, que se arrodilla delante de mí para que yo ore por él, y me dice, ore por mí y póngame las manos. Y yo, ay, papá, ¿qué es esto? Jamás yo había visto nada, ni a nadie con esa mansedumbre y esa humildad. Y la pastora, que yo estoy seguro que está viendo en este momento este conversatorio, sabe que le estoy diciendo la verdad, porque estábamos, su esposo que partió con el Señor, la pastora y yo estábamos en ese momento, estábamos en la oficina y creo que no había nadie más. La Un oficina era espíritu, pequeñita, usted sabe. ajá, lo caracterizaba también, apóstol, un espíritu perdonador. Perdonaba por encima de cualquier agravio, no importando quién se lo haga. Wow. Y cuando uno le decía, pero Gille, él decía, pero si el Señor me perdona a mí todos mis pecados, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Yo me río, porque eso es lo que yo digo regularmente también. Ese era un espíritu perdonador. Para él no había agravio que lo sacara de su nivel, de su lugar. Y cuando él veía que algo se estaba saliendo de lo normal, lo que decía, bueno, yo entro en ayuno hasta que Dios resuelva de eso. y el problema, calentándonos la cabeza todos en el ministerio, todos calentándonos la cabeza por el problema, y he metido en ayuno. Y luego nos mandaba a reunir, lo espero en el tercer piso. Cuando nos reunían nos decía, esto se acabó ya Dios me dijo que estaba resuelto el problema. Y las cosas se desinflaban así, de esa manera se desinflaban, de esa misma manera. Creo que el espíritu perdonador de Gille, creo que me atrevo a decir que lo imitó mucho de Jesucristo. Amén, amén. Lo imitó mucho de Jesucristo. Él buscó imitar a Jesucristo. La vida de Gille, el Gille que yo conocí, lo que buscaba era imitar a Jesucristo. Wow, tremenda lección. Es que su comportamiento, su modo de vivir,
hoy que soy pastor y puedo ver las cosas desde otra perspectiva, me doy cuenta que yo lo que buscaba realmente era imitar a Jesús, porque Sí, así hacer las cosas. sí, sí, vuelvo a decirle cada vez que me habla, pues yo lo relaciono inmediatamente con la Biblia. Encuentro un versículo que describa lo que me está diciendo. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Y su vida con relación a las finanzas, ¿recuerda de algún milagro de finanzas que aconteció en el ministerio? Porque sabemos que él tenía él era Los, mila- desprendido. los milagros financieros ayer eran la orden del día. No, de verdad, porque nosotros mismos no sabíamos cómo cubríamos tantos compromisos económicos, porque eran compromisos económicos. Yo puedo decirle que en mi tiempo, eh, antes de que Guille enfermara, los ingresos del ministerio sobrepasaban mensualmente a los 6, 7, 8 millones, mensualmente, no anualmente, 6, 7, 8 millones de dólares. No me pregunte de dónde venía. No me pregunten. Recuerdo que en una ocasión se coordinó una campaña en México. En México, la finanza no había para pagar nada. Se debían los satélites, se debía todo. Y Guille, mire, no hay problema. El que invita paga, yo me voy a la campaña. Y los administradores acá con la cabeza vuelta loca, porque no había dinero y teníamos que pagar los satélites. Y ya usted sabe cuando si se atrasaba un satélite de eso, el cargo que teníamos por ese pago era. Y estando en la campaña ya en México, se acercó una señora mayor, muy mayor de edad. Y aquí en Puerto Rico, el dolor de cabeza y esta hermana mayor, muy mayor de edad, se le acercó allí en la campaña con una bolsita y dijo, el Señor me dijo que le trajera esto, $500,000. Todos nos preguntamos cómo en México, un lugar que no estamos diciendo Estados Unidos, estamos diciendo México, allí Dios tenía la provisión. Y cuando él regresó a Puerto Rico, pues dijo, ¿qué es lo que debemos? ¿O qué era lo que debíamos? Entonces, no, aquí están, mire, paguen. Y así lo vimos en múltiples ocasiones, apóstol, múltiples ocasiones. En el mismo Puerto Rico, en una avanzada, estamos en una avanzada y con el pesito de Dios. El pesito de Jesús. Sí, el pesito de Jesús, que eso fue, nosotros decíamos, él era un estratega en el espíritu, era un estratega. Nosotros no sabíamos dónde se sacaba las cosas, pero de momento venía, el Señor me dijo esto, y eso corría, y él viene y apareció esta anciana, Puerto Rico, con una suma alrededor de unos 50,000 o 60,000 dólares, también en un jarro. Y en ese tiempo, lo que se veía, no va a haber para pagar esta semana, no va a haber para pagar esta semana. Y lo maravilloso era que con esa sonrisa que usted está, así mismo se presentaba a él después que lo recibía. Era como diciéndole a los directivos, ¿usted no creen? Mira aquí lo que Dios hizo. Y siempre la gloria, toda la gloria, en lo que él hacía, era de Dios. Gloria La a gloria Dios. de Dios. Nadie más tenía gloria. Nadie más. Dios. Precioso. La última campaña o la penúltima campaña que yo le coordiné fue en Guayaquil, Ecuador. En el Ecuador hicimos 2 campañas de 3 días.
Fueron 5.024 vidas que vinieron a Jesucristo en 3 días. 5.024. 24 vidas. Comenzamos a llenar lista. Cuando llegué a la casa, lo primero es que el hombre sale. ¿Dónde están las vidas que se convirtieron? Porque eso había que entregárselo ahí. Eso no espero para mañana, ¿no? Eso hay que entregármelo acá. Cuando él vio eso, comenzó a lanzar. Y a darle gloria a Dios. Y él mismo agarró ese paquete de vidas que se convirtieron, se la pegó a su corazón y comenzó a clamar. Y ya era la 1 de la madrugada. Y a las 4:30, tocando las puertas de los que estábamos allí, hay que orar. Gloria a Dios. Y allí estaba con su lista de almas. Mire, lo que el Señor nos regaló ayer. Vamos a orar por él. Eso era llorando con gemidos y lágrimas. No eran oraciones así, apóstol, eran oraciones con gemidos, como dice la Sagrada Escritura. Amén, amén. Digo que las vivencias alrededor de Gille, creo que no hay libro. Yo siempre he dicho a los hermanos del ministerio, Gille escribió los libros Mis experiencias con el Señor, que fue un libro de los últimos que él escribió. Pero si los coordinadores y las personas que, los intercesores, las personas que estábamos ahí cerca de él, escribiéramos un libro, yo creo que sería de varios tomos, porque un solo tomo no lo va a soportar todo. Wow, sí, porque Son muchas las experiencias que todos vivimos, todos. No hay uno que haya vivido, que vivió cerca del hermano Gille, que no tenga una experiencia que contar. Y va a encontrar que todos le van a decir prácticamente lo mismo. Un hombre apasionado por Dios. Aleluya. La presencia de Dios para él en su vida era lo importante. Era lo importante. Su vida de oración. Su vida de oración. Era, eso no lo canjeaba con nadie, apóstol. 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, orando. Ahí se iba a su casa, hacía su desayuno de 8 a 9. A las 9 ya él tenía su teléfono programado para irse a estudiar la Biblia. Y ese tiempo de 9 a 12 era estudiar la Biblia. Venía al ministerio, hacía su trabajo a 11, hacía su trabajo a las 12, regresaba a su casa, otro tiempo de oración. A la 1 estaba almorzando. Terminaba a la 1 de almorzar, se encerraba en su sótano a estudiar la Biblia. No, lo de él era indescriptible, de verdad. Su pasión por la presencia de Dios, por honrar a Cristo. La búsqueda de la presencia manifestada. Sí. Es que ahí donde está, ahí donde está. Gloria a Dios, ha sido precioso lo que nos ha traído. Y yo sé que queda mucho más todavía. No, esto es para, le digo, para hacer varios tomos. Sí. Son muchas las experiencias vividas con el hermano Gille, con su ministerio y hasta cierto punto podría decir con Dios a través de la vida del hermano Gille Ávila. Yo creo que yo tuve 2 muy buenos ejemplos en mi vida, fue mi mamá y Ávila. Gloria Y a Dios. Ávila en lo espiritual me marcó para que yo me mantuviera firme hasta el día que regrese Jesucristo por nosotros. Amén. Pastor, en la vivencia que usted tuvo con el hermano Gille, que usted recuerde cuál fue quizás el momento más difícil o uno de los momentos más difíciles
en la vida del hermano y cómo usted pudo ver que él pudo vencer ese momento. Wow, yo viví un momento que no quiero a veces ni recordarlo. Recuerdo cuando su última hija murió, porque cuando mataron la primera, yo no estaba, creo que todavía en Puerto Rico. No estaba. Pero cuando murió su última hija, yo iba camino a Arecibo y me llamaron de allá de Venezuela, y el que dirigía nuestras oficinas en Venezuela me dice: Tony, tengo una mala noticia que darte. Y yo digo: bueno, dímela. Y me dice: la hermana, la Ilia. hija del hermano, no, la otra, Noemí. Ah, Noemí, sí, sí. Ilia fue Sí, la otra, sí. la primera, sí. Dice: Noemí tuvo un accidente y falleció. Yo digo: ¿qué? Yo llamo al hermano Fran Martínez, no sé si usted se recuerda de él. Claro Fran que sí. Martínez era el director del ministerio. Digo: Sí. Fran, me acaban de llamar de Venezuela y pasó esto. Pero yo me devuelvo para la oficina para ver qué iba a pasar. Entramos a su oficina y siempre él comenzaba a bromear: siéntese en ese trono negro que está ahí, que tenía un sillón color negro frente a su escritorio. Y pero todo el mundo está con la pendencia, ¿cómo va a recibir esto? Y ya él estaba un poco enfermo, estaba un poco enfermo, ¿no? Ya Gigi estaba un poco enfermo. Y cuando se le dio la noticia, este hombre levantó sus manos, se pegó de la pared y lo único que salió por su boca fue: ¿quién soy yo para juzgar la forma en que tú haces las cosas? Wow. Gracias. Todos nos miramos y dijimos: ¿qué pasó aquí? Esta es una noticia para volverse uno loco. Sí. Y ella era una misionera, ella tenía iglesia en Venezuela. Ella tenía iglesia en Venezuela. Sí. Pero este hombre, cuando recibe esta noticia, se va contra la pared, levanta las manos al cielo Ay, Señor. y le dice: ¿quién soy yo para juzgar la forma en que tú haces las cosas? Y le da las gracias. La relación de Gide con el Señor Jesucristo era una relación muy estrecha de amistad. Wow. Ellos se entendían muy bien, para hablarle en un término más claro. Gigi y Jesús se entendían muy bien. Bueno, con decirle que en una ocasión, ¿saben la parte de atrás de donde se hacían las campañas en el tercer piso? Sí. Ahí se puso una escenografía. Él tropezó y se fue contra la escenografía y se dio en la frente. Y ese hombre comenzó con una risa, pero una risa en el espíritu. Bajó por sus escaleras, cruzó por donde estaba el guardia, riéndose. El guardia comenzó a reírse sin saber por qué se reía. Y todo el que se fue viendo con él en el camino, lo que le cayó el mismo espíritu de risa. Luego, cuando pudimos hablar con él, dice: es que él nos decía, es que yo oía al Señor riéndose, yo sentía al Señor que se reía. Y yo decía, yo dije, pues con razón todo el mundo se contagió con la misma risa. Le digo, ellos dos apóstoles, perdóneme el atrevimiento que lo diga tan, Ya lo creo. cosa. Ellos dos tenían una relación demasiado cerca. Jesús, el Espíritu Santo de Dios, y Guille tenían una relación muy íntima, muy íntima. ¿Hasta qué punto? No le sé decir, pero era demasiado íntima. ¿Qué anhelaría yo? Claro.
aunque sea una cuarta parte de eso, porque era demasiado íntima, demasiado íntima. Déjeme decirle, pastor, esa es una de las razones por las cuales yo le pedí que estuviésemos en este conversatorio, porque al compartirnos esas experiencias, yo estoy plenamente convencido de que por lo menos hay una persona que ha sido tocado por esas experiencias de la vida de nuestro hermano Gigi Ávila con nuestro Señor Jesucristo. Y, y el propósito es principalmente ese, que personas se percaten de que realmente Dios desea demostrar, escúcheme si está amable, por favor, el anhelo del corazón de Dios es demostrarnos que Él es nuestro amigo. Pero es un amigo, no como los amigos que decimos por acá, no. Es un amigo muy especial. Es un amigo que lo ha entregado todo. Él lo ha entregado todo por ti y por mí. Ese es el tipo de amigo que es él. A ver si estamos de acuerdo, pastor. Totalmente, totalmente. La vivencia, lo que nosotros vivimos al lado de este hombre de Dios, y vuelvo y le digo, mi intención es exaltar a Jesucristo, Amén, amén. no Sí. la figura de él, porque él así me enseñó, y él me enseñó a reconocer a Jesús sobre todas las cosas. Las vivencias de él era una vivencia de una relación de un amigo, pero no cualquier amigo, un Amén. amigo muy, muy cercano, con quien él compartía su alegría, su tristeza, sus dolores. Y Dios le respondía de esta manera. Mire, cuando allí él le dio el derrame en la televisión, y acababa de llegar de una campaña de Ecuador y se tiró a una avanzada de varios días. Y estando frente a la televisión, fue que allí él le dio ese derrame. El primero. Y yo estoy viéndolo desde mi casa, porque yo vivía cerca del ministerio. Cuando vi que allí se quedó jugando con los papeles, salí para el ministerio, igual algo está pasando con Gigi, porque ya los conocíamos, sabíamos cómo era él. Bueno, efectivamente, yo me acerco, hermano Gigi, venga, vámonos, vamos. Ya es hora de dormir, y él me mira así, y se paró, y vino. Y nos fuimos, Fran, yo, y Gigi, ¿quiere que te llevemos al hospital? O no, lléveme para mi sótano. Ya Gigi tenía parte de su cara virada, el brazo lo tenía caído, Wow. ya se veía que parte de su cuerpo había. Y nos fuimos a su sótano, como él nos dijo, porque ¿quién le decía que lo llevamos al médico? ¿Que llevamos? No, yo quiero que me lleven al sótano. Él tenía una camita de una plaza y llevaba en su sótano. La arregló como acostumbraba. Y nos dice, vamos a orar. Y es cuando oramos con él por su salud. Apóstol, inmediatamente vimos cuando su cara volvió a su lugar. Wow. Inmediatamente. Eso fue un milagro instantáneo, que lo pudimos observar lo que estábamos allí en ese momento. Y yo era uno de esos que estaba allí en el sótano con él. Wow, qué privilegio. Inmediatamente volvió su cara a su lugar, su quijada se levantó, su brazo cobró fuerza, y entonces él dijo, ahora me voy a dormir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Se acostó, lo arropamos y allí quedó durmiendo. Al otro día, a las 5 de la mañana, en Cristo viene, orando. Aleluya. Glorificado el nombre de Jesús. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dios, permítame añadir esto. Todo aquel que desee y anhele en su corazón hacerse amigo de Dios,
yo creo que podemos vivir esa misma experiencia Amén. de Amén. bondad. La podemos vivir. Porque él, le vuelvo y digo, era un hombre normal como todos nosotros. La única diferencia creo que que tuvo él con relación a mí, voy a decirme yo, es su pasión, Aleluya. su entrega a Dios, incondicional, Amén. incondicional. Su pasión y su entrega a Dios, incondicional. Wow. Wow. Es lo que establece la diferencia. Precioso, precioso, precioso realmente. Precioso. Pastor, ha sido de mucha bendición todo lo que nos ha traído y estamos, yo por lo menos, yo y conociendo a las personas que están en nuestra familia e iglesia, sé que han sido tocados también. No sería mucho pedirle que decrete la palabra sobre todos nosotros, pastor, antes de terminar, porque ya llevamos más de una hora y no quiero extenderme mucho porque mañana vamos a tener celebración y vamos a reunirnos en la iglesia. Claro. Para que decrete la palabra no solo sobre mí, sino sobre toda nuestra congregación también, por favor. Claro que sí, apóstol. Gracias por este privilegio. Eterno y soberano Padre de gloria, con la autoridad que tú nos has concedido en Cristo Jesús, desde la posición que tenemos en ti, Señor, declaro sobre el apóstol y sobre toda esta congregación que está ahora mismo en sintonía con nosotros. Que tu favor, que tu presencia aumentará en ellos sobremanera, una mayor gracia para alcanzar el propósito a plenitud. En Cristo Jesús lo declaro, Padre, por la palabra de tu poder y por lo que establece tu palabra. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que dice tu palabra. Esta casa, con su apóstol, alcanzará mayor gloria. Y se expandirá a lugares que ellos todavía no han pensado alcanzar. Y que esta unción que fluía sobre la vida de Gille, de multiplicación, los alcanza a ellos en Cristo Jesús con mayor gloria. Apaciónalos por esa gloria mayor. En el nombre de Jesús. Los bendigo con toda bendición en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Amén. Lo recibo en nombre de Jesús.
Yo sé que usted es un hombre muy, muy apercibido, apóstol. Le queda mucho camino por recorrer. Y esas manos van a administrar mayor gloria. Gracias. Mm. Gracias. Oh, Espíritu Santo, gracias. Hay una gloria que fluye sobre ustedes. Hay gloria que fluye sobre ustedes. Fluye gloria. Pero Dios va a aumentar en mayor gloria para hacer cosas sobrenaturales. No dije milagros, dije cosas sobrenaturales. En Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendiciones. Amén, 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 amén. Pastor, gracias, gracias, gracias. La gloria de Dios se ha manifestado sobre todos nosotros. Y recibimos esa palabra, recibimos esa bendición. Y a Él le damos toda la gloria, le damos toda la honra en el nombre de Jesús. Ahora, no es pagándome, pero sí haga lo que usted hizo por Guille. Oh, Señor. Yo reconozco el mayor y usted en este caso es mayor. Por favor, bendígame. Amén, amén, amén. Padre de misericordias, gracias te damos. Reconocemos que tú, Jesús y el Espíritu Santo, Elohim, real y genuinamente, es el mayor. Es el pastor, es el rey, es nuestro maestro, es nuestro guía, es nuestro baluarte, nuestro estandarte, nuestra luz, nuestra salvación. A ti acudimos, Padre de misericordias. Y en ti decretamos que se manifiesta esa tu presencia poderosamente sobre tu siervo, Aleluya. el pastor Tony, en el nombre de Jesús. Gracias. Declaramos, confesamos, creyéndolo en nuestro corazón, que esa unción que estuvo sobre su mentor, la vemos depositada sobre él también. Y se manifiesta por su dedicación, por su consagración, por su humildad. Se manifiesta por esa pasión para contigo y compasión para las vidas en el nombre de Jesús. Y debido a esa mansedumbre, tú dijiste que al que es manso será exaltado. Y decretamos que esa mansedumbre provoca que tú le exaltes a niveles espirituales que él jamás consideró. Ni él, ni su familia, su esposa, sus hijos y su ministerio lo vemos hoy multiplicándose como nunca antes se había multiplicado. Y decretamos que esa su congregación se incrementa, se acrecienta a niveles insospechables en el dulce nombre de Jesús. Y que fluye sobre todo tu presencia, esa tu presencia misericordiosa, compasiva, bondadosa, benigna, no solo sobre él, sino sobre todos los miembros de esa tu congregación, porque es tuya, papá, es tuya, te pertenece a ti. Y tú eres el que das el crecimiento, y tú eres el que das el desarrollo, y tú eres el que provoca que haya ese espíritu de sabiduría y de revelación sobre él. Sí, y lo vemos lleno de ciencia, lleno de prudencia y lleno de conocimiento tan vasto como la arena a la orilla de la mar. Sobre abundancia de conocimiento que le trae más revelación, que le trae más presencia. En el dulce nombre de Jesús, Padre amado, gracias. Como decía su mentor, tú fuiste el que invitaste, tú pagas, papá. Gracias. Aleluya.
Gracias, Señor. Dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gracias. Cristo. Gracias, pastor. A ustedes por permitirme este honor. Amén. Gloria a Dios.